Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos que estén participando de esta reunión en todo el mundo, mediante radio, televisión, internet o transmisión satelital. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales de la Iglesia que están aquí esta mañana. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilbert, con Andrew Unsworth y Brian Mathias al órgano. El coro comenzó esta reunión cantando «Cantemos loor a Él», y ahora cantará «Qué firmes cimientos». La primera oración la ofrecerá el elder Bradley D. Foster de los 70, después de la cual el coro cantará «Siento el amor de mi Salvador». He's laid for your faith in his
Nuestro amado Padre Celestial, en este domingo de mañana, en este domingo, nosotros expresamos nuestra gratitud en oración. Cuán agradecidos estamos, Padre, por el plan de felicidad para tus hijos, sin importar dónde estén o dónde vivan en la tierra, y por la oportunidad de cada uno de nosotros que tenemos de poder reunirnos y ayudar a nuestros hermanos y hermanas de regresar a nuestro hogar celestial. Te amamos y estamos agradecidos por los profetas vivientes y cómo nos han ayudado ellos a poder ver el plan claramente. Padre, bendice a aquellos que han preparado mensajes para nosotros el día de hoy a través de la música y las palabras. Y ayúdanos, Padre, a poder sentir a través del poder del Espíritu aquellas cosas que necesitamos recibir el día de hoy a través de la revelación personal. Pedimos que el Espíritu Santo escriba estas cosas en nuestros corazones para recordarlas siempre. Por estas cosas pedimos en el sagrado nombre de Él, que hace todo lo posible, y en nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Redlund, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana Sharon L. Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Luego, el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos hablará. Hermanos y hermanas, nuestro Padre Celestial y Jesucristo desean bendecir a cada uno de nosotros. La cuestión de cómo acceder y obtener dichas bendiciones ha sido tema de debate y análisis teológicos durante siglos. Algunos sostienen que las bendiciones se ganan por completo. Las recibimos solo por medio de nuestras obras. Otros argumentan que Dios ya ha escogido a quién bendecirá y cómo, y que esas decisiones son inmutables. Ambas posturas son básicamente erróneas. Las bendiciones del cielo no se ganan acumulando frenéticamente fichas de buenas obras, ni esperando impotentes para ver si ganamos la lotería de bendiciones. No, la verdad tiene mucho más matices, pero más apropiada para la relación entre un amoroso Padre Celestial y sus herederos en potencia, nosotros. La verdad restaurada revela que las bendiciones nunca se ganan, pero las acciones de nuestra parte, tanto las iniciales como las continuas, inspiradas por la fe, son esenciales. Al considerar cómo recibimos bendiciones de Dios, comparemos las bendiciones celestiales a un enorme montón de leña. Imaginen en el centro un pequeño montículo de yesca cubierto por una capa de astillas de madera. Después hay palos, luego pequeños troncos y finalmente troncos grandes. Ese montón de leña contiene una inmensa cantidad de combustible capaz de producir luz y calor durante días. Imaginen junto a la leña un solo fósforo, del tipo de las que tienen punta de cerillo. Para que se libere la energía de la pila de leña, es necesario encender el fósforo y prender la leña más delgada, la cual arderá rápidamente y hará que se enciendan los troncos más grandes. Una vez que comienza la reacción de combustión, continúa hasta que se quema toda la leña o hasta que el fuego quede desprovisto de oxígeno. Encender el fósforo y prender la leña delgada son pequeñas acciones que permiten que se libere la energía en potencia de la leña. Nada sucede hasta que se enciende el fósforo, independientemente del tamaño del montón de la leña. Si se enciende el cerillo pero no se acerca a la leña delgada, la cantidad de luz y calor liberada es minúscula, y la energía de combustión de la leña permanece sin ser liberada. Si en algún momento no hay oxígeno, la reacción de combustión se detiene. De manera similar, la mayoría de las bendiciones que Dios quiere darnos requieren acción de nuestra parte, acción basada en nuestra fe en Jesucristo. La fe en el Salvador es un principio de acción y de poder. Primero actuamos con fe y luego viene el poder, según la voluntad y el tiempo de Dios. El orden es crucial. Sin embargo, la acción que se requiere siempre es minúscula en comparación con las bendiciones que finalmente recibimos. Consideren lo que sucedió cuando aparecieron serpientes ardientes voladoras entre los antiguos israelitas en su camino hacia la tierra prometida. La mordedura de la serpiente era mortal, pero la persona a quien mordían podía sanarse al mirar a una serpiente de bronce que Moisés había creado y colocado en un asta. ¿Cuánta energía se necesita para mirar algo? Todos los que miraron tuvieron acceso a los poderes del cielo y fueron sanados. Otros israelitas que recibieron mordeduras no miraron a la serpiente de bronce y murieron. Quizás les faltaba la fe para mirar. Quizás no creyeron que una acción tan simple podía desencadenar la sanación prometida. O tal vez endurecieron su corazón deliberadamente y rechazaron el consejo del profeta de Dios. El principio de activar las bendiciones que fluyen de Dios es eterno.
Al igual que esos antiguos israelitas, nosotros también debemos actuar según nuestra fe en Jesucristo para ser bendecidos. Dios ha revelado que hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Habiendo dicho eso, no se gana una bendición. Esa idea es falsa. Pero sí tienen que estar calificados para ella. La salvación viene solo mediante los méritos y la gracia de Jesucristo. La inmensidad de su sacrificio expiatorio significa que el montón de leña es infinita, que nuestras endebles acciones se aproximan a cero en comparación, pero no son cero y no son insignificantes. En la oscuridad, un cerillo encendido puede verse desde kilómetros. De hecho, se puede ver desde el cielo, porque se requieren pequeños actos de fe para activar las promesas de Dios. Para recibir una bendición deseada de Dios, actúen con fe, encendiendo el fósforo metafórico del cual depende la bendición. Por ejemplo, uno de los propósitos de la oración es obtener las bendiciones que Dios está dispuesto a otorgar, pero que dependen de que las pidamos. Alma clamó por misericordia y sus dolores desaparecieron. Dejó de estar atormentado por el recuerdo de sus pecados. Su gozo superó su dolor. Todo porque clamó con fe en Jesucristo. La energía de activación que se requiere de nosotros es tener suficiente fe en Cristo como para pedir sinceramente a Dios en oración y aceptar su voluntad y su tiempo. A menudo la energía de activación necesaria para obtener bendiciones requiere más que solo mirar o pedir. Se precisan acciones continuas, repetidas y llenas de fe. A mediados del siglo XIX, Brigham Young mandó a un grupo de santos de los últimos días que exploraran y se asentaran en Arizona, una región árida de Norteamérica. Después de llegar a Arizona, el grupo se quedó sin agua y temieron que perecerían. Suplicaron la ayuda de Dios. Pronto cayó lluvia y nieve, permitiéndoles llenar sus barriles con agua y proveer para su ganado. Agradecidos y renovados, regresaron a Salt Lake City, regocijándose en la bondad de Dios. A su regreso, informaron a Brigham Young los detalles de su expedición y declararon su conclusión de que Arizona era inhabitable. Después de escuchar el informe, Brigham Young preguntó a un hombre que estaba en la habitación qué pensaba sobre la expedición y el milagro. Ese hombre, Daniel Jones, secamente respondió: "Yo habría reabastecido, continuado y orado de nuevo". El hermano Brigham puso la mano sobre el hermano Jones y dijo: "Este es el hombre que se hará cargo del próximo viaje a Arizona". Todos podemos recordar momentos en los que hemos avanzado y orado de nuevo, y como resultado se obtuvieron bendiciones. La experiencia de Michael y Marianne Holmes ilustra estos principios. Michael y yo servimos juntos como 70s de área. Siempre me llenaba de entusiasmo cuando le pedían a él que orara en nuestras reuniones, porque su profunda espiritualidad era evidente. Él sabía cómo hablar con Dios. Me encantaba escucharlo orar. Sin embargo, al principio de su matrimonio, Michael y Marianne no oraban ni asistían a la iglesia. Estaban ocupados con 3 niños y una próspera empresa de construcción. Michael no se consideraba un hombre religioso. Una noche, su obispo fue a la casa de ellos y los animó a que comenzaran a orar. Cuando el obispo se fue, Michael y Marianne decidieron que tratarían de orar. Antes de acostarse, se arrodillaron al costado de la cama y con nerviosismo Michael comenzó. Después de algunas palabras entrecortadas, Michael se detuvo abruptamente y dijo: "Marianne, no puedo hacerlo". Cuando se puso de pie y comenzó a alejarse, Marianne lo agarró de la mano
hizo que volviera a arrodillarse y dijo, Mike, tú puedes hacerlo. Inténtalo otra vez. Con ese estímulo, Michael terminó una breve oración. Los Holmes empezaron a orar con regularidad y aceptaron la invitación de un vecino de asistir a la iglesia. Cuando entraron a la capilla y escucharon el primer himno, el Espíritu les susurró, esto es verdad. Más tarde, sin ser visto y sin que se le pidiera, Michael ayudó a sacar basura del centro de reuniones. Al hacerlo, sintió una clara impresión. Esta es mi casa. Michael y Marianne aceptaron llamamientos de la iglesia y sirvieron en su barrio y estaca. Se sellaron el uno al otro y a sus 3 hijos. Tuvieron más hijos, llegando a un total de 12. Los Holmes prestaron servicio como presidente de misión y compañera 2 veces. La primera oración torpe fue una acción pequeña, pero llena de fe, que desencadenó las bendiciones del cielo. Los Holmes alimentaron las llamas de la fe al asistir a la iglesia y prestar servicio. Su dedicado discipulado a lo largo de los años ha producido una rugiente hoguera que inspira hasta el día de hoy. Sin embargo, el fuego debe recibir un suministro constante de oxígeno para que la leña finalmente libere todo su potencial. Como lo demostraron Michael y Marianne Holmes, la fe en Cristo requiere acciones continuas para mantener la llama viva. Las pequeñas acciones avivan nuestra capacidad de caminar por la senda de los convenios y conducen a las bendiciones más grandes que Dios brinda. Pero el oxígeno solo fluye si, figuradamente, seguimos moviendo los pies. A veces, necesitamos hacer un arco y una flecha antes de que llegue la revelación de a dónde debemos buscar alimentos. A veces, debemos fabricar herramientas antes de recibir las revelaciones sobre cómo construir un barco. A veces, bajo la dirección del profeta del Señor, debemos cocinar un pequeño pan con el poco aceite y harina que tenemos para recibir una vasija de aceite y una tinaja de harina interminables. Y a veces, debemos quedarnos tranquilos y saber que Dios es Dios y confiar en su tiempo. Cuando reciban alguna bendición de Dios, pueden inferir que han cumplido con una ley eterna que gobierna la recepción de esa bendición. Pero recuerden que la ley irrevocablemente decretada no es sensible al tiempo, lo que significa que las bendiciones se reciben según el tiempo de Dios. Incluso los profetas antiguos en busca de su patria celestial, en la fe murieron, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas y aceptándolas. Si aún no se ha recibido una bendición deseada de Dios, no deben obsesionarse preguntándose qué más deben hacer. En vez de eso, sigan el consejo de José Smith de hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance y entonces permanecer tranquilos con la más completa seguridad para ver que se revele su brazo. Algunas bendiciones están reservadas para más adelante, incluso para los más valientes de los hijos de Dios. Hace 6 meses se presentó un plan centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia para aprender la doctrina, fortalecer la fe y fortificar a las personas y familias. El presidente Nelson prometió que los cambios pueden ayudarnos a sobrevivir espiritualmente, aumentar nuestro gozo en el Evangelio y profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. Pero depende de nosotros que recibamos esas bendiciones. Todos somos responsables de abrir y estudiar Ven Sígueme para uso individual y familiar, junto con las Escrituras y otros materiales. Debemos analizarlos con nuestra familia y amigos y organizar nuestro día de reposo para encender un fuego metafórico. O podemos dejar los recursos amontonados en nuestro hogar con la energía en potencia sepultada en su interior. Los invito a activar fielmente el poder celestial para recibir bendiciones específicas de Dios. Ejerzan la fe para encender el cerillo y prender el fuego.
Suministren el oxígeno necesario mientras esperan pacientemente en el Señor. Con estas invitaciones, ruego que el Espíritu Santo los guíe y dirija, para que ustedes, como el hombre fiel que se describe en Proverbios, tengan muchas bendiciones. Testifico que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo viven, se preocupan por nuestro bienestar y se deleitan en bendecirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi oficina en el edificio de la Sociedad de Socorro tiene una vista perfecta del templo y cada noche con exactitud las luces del templo se encienden al atardecer, por lo que el templo es un faro constante y tranquilizador afuera de mi ventana. Una noche mi oficina estaba poco iluminada. Al bajar el sol y al mirar por la ventana, el templo estaba oscuro, porque las luces no se habían encendido y de repente me sentí triste, debido a que no podía ver las torres del templo que veía todas las noches durante años. Ver oscuridad donde esperaba ver luz me recordó que una de las necesidades que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz, Jesucristo, porque Él es la fuente de nuestro poder, la luz y la vida del mundo. Sin una fuerte conexión a Él, comenzamos a morir espiritualmente. Y sabiendo eso, Satanás intenta explotar las presiones mundanas que todos afrontamos. Él trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía y dejarnos solos en la oscuridad. Esas presiones son comunes en la vida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero para aislarnos y decirnos que somos los únicos que las estamos sufriendo. Algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor. Cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando recibimos golpes como el hombre en el camino a Jericó y se nos da por muertos. Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Cristo sana las heridas. Algunos estamos simplemente muy cansados. El Elder Holland dijo: no debemos correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan. No obstante, a pesar de ello, sé que muchos de ustedes corren muy a prisa y su reserva de energía y fuerza emocional a veces está casi vacía. Cuando las expectativas nos abruman, podemos regresar y preguntar al Padre Celestial qué debemos dejar. Parte de nuestra experiencia es aprender qué no hacer. Pero aún así es demasiado. El Salvador nos asegura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está dispuesto a unirse al yugo y tirar con nosotros para aligerar nuestras cargas. Cristo es descanso. Algunos sentimos que no encajamos en el molde tradicional. Por varias razones no nos sentimos aceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestra los esfuerzos que hizo Jesús por llegar a todos. Leprosos, recaudadores de impuestos, niños, galileos, rameras, mujeres, fariseos, pecadores, samaritanos, viudas, soldados romanos, adúlteros, los ritualmente impuros. En casi todos los relatos, Él tiende la mano a alguien que no era tradicionalmente aceptado. En Lucas 19 se encuentra el relato de un recaudador de impuestos de Jericó llamado Zaqueo, quien subió a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo era empleado del gobierno romano y se le veía como corrupto y pecador. Jesús lo vio en el árbol y lo llamó diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Y cuando Jesús vio la bondad del corazón de Zaqueo y las cosas que hacía por los demás, aceptó su ofrenda diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo les dijo con ternura a los nefitas: he mandado que ninguno de vosotros se alejara. Pedro tuvo esa poderosa epifanía en Hechos 10 cuando declaró: Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmunda.
Un requisito de los discípulos cristianos y de los santos de los últimos días es demostrar amor los unos a los otros. Jesús nos extiende la misma clase de invitación que dio a Zaqueo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Cristo nos ve en nuestro árbol. Algunos estamos perturbados con preguntas. Hace unos años me sentía agobiada e irritada por preguntas a las que no podía encontrar respuestas. Un sábado tuve un sueño en el que podía ver una pérgola y entendí que debía ir y pararme allí. Tenía 5 arcos que la rodeaban, pero las ventanas eran de piedra. Me quejé sin querer entrar porque el lugar era claustrofóbico. Y se me ocurrió la idea de que el hermano de Jared pacientemente había fundido rocas hasta transformarlas en cristal transparente. El cristal es roca que ha sufrido un cambio de estado. Cuando el Señor tocó las piedras del hermano de Jared, brillaron con luz en los oscuros barcos. De repente sentí el deseo de estar en ese lugar, más que en cualquier otro. Era el lugar preciso, el único donde podría en realidad ver. Las preguntas no desaparecieron, pero al despertarme la pregunta era, ¿cómo vas a aumentar tu fe, así como lo hizo el hermano de Jared, para que tus piedras se conviertan en luz? Nuestros cerebros mortales están hechos para buscar comprensión y significado en paquetitos. No conozco todas las razones por las que el velo sobre la vida terrenal es tan grueso, porque no es la etapa de nuestro progreso eterno en la que tenemos todas las respuestas, sino que en la que adquirimos la certeza o a veces la esperanza de la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza llega de maneras que no siempre son fáciles de analizar, pero hay luz en nuestra oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Para quienes buscan la verdad, al principio puede parecer ser la absurda claustrofobia por las ventanas de piedra. Pero con paciencia y preguntas llenas de fe, Jesús puede transformar nuestras ventanas de piedra en cristal y luz. Cristo es luz para ver. Algunos sentimos que nunca podremos ser lo suficientemente buenos. El tinte escarlata del Antiguo Testamento no solo era colorido, sino resistente, porque su vivo color se fijaba a la lana y no se desteñía, sin importar cuántas veces se lavara. Satanás usa ese razonamiento para derrotarnos. La lana blanca teñida de escarlata nunca puede volver a ser blanca. Pero Jesucristo declara, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y el milagro de su gracia es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, su sangre escarlata nos devuelve la pureza. No es lógico, pero sin embargo es cierto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice enfáticamente, quien se ha arrepentido del pecado es perdonado. Y yo, el Señor, no lo recuerdo más. En esencia, ven, razonemos juntos. ¿Has cometido errores? Todos fallan alguna vez. Ven a mí y arrepiéntete. No recordaré más el pecado. Puedes volver a estar bien. Tengo una obra para ti. Cristo emblanquece la lana. Pero, ¿cuáles son los pasos prácticos? ¿Cuál es la clave para reconectarnos con el poder de Jesucristo cuando estamos titubeando? El presidente Nelson lo dijo de manera muy sencilla. La clave es hacer y cumplir convenios sagrados. No es un camino complicado. Hagan que Cristo sea el centro de su vida. Si sienten que el faro de su testimonio se va apagando y las tinieblas se vuelven más densas, ármense de valor. Guarden sus promesas a Dios. Hagan sus preguntas. Con paciencia fundan las piedras en cristal. Vuélvanse a Jesucristo, quien aún los salva. Jesús dijo, soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Lo que significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar esa luz. Jamás. Pueden confiar en que su luz estará allí para ustedes.
Nosotros o los que amamos quizás oscurezcamos temporalmente. En el caso del templo de Salt Lake, el gerente de propiedades recibió una llamada casi de inmediato. La gente se dio cuenta. ¿Cuál era el problema con las luces del templo? Primero, los empleados fueron a cada panel eléctrico y encendieron las luces manualmente. Luego reemplazaron las baterías del suministro automático y las probaron para ver qué había fallado. Es difícil encender las luces solos. Necesitamos amigos los unos a los otros. Al igual que los empleados del templo, nos ayudamos mutuamente al llegar personalmente, recargar las baterías espirituales, reparar lo que salió mal. Al igual que la manzana del templo en Navidad, quizás solo seamos un foco en un árbol. Pero aún así hacemos brillar nuestra luz y juntos atraemos a millones a la casa del Señor. Lo mejor de todo, como el presidente Nelson nos alienta, podemos traer la luz del Salvador a nosotros y a los que son importantes para nosotros por el hecho sencillo de guardar nuestros convenios. En muchas formas, el Señor recompensa esa acción fiel con poder y con gozo. Testifico que son amados. El Señor sabe cuánto se esfuerzan. Están progresando. Sigan adelante. Él ve todos sus sacrificios ocultos y los cuenta para su bien y el de aquellos a quienes aman. La obra que hacen no es en vano, no están solos. Su nombre mismo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él ciertamente está con ustedes. Avancen unos pasos más en la senda de los convenios, aun cuando esté demasiado oscuro para ver muy lejos. Las luces volverán a encenderse. Testifico de la veracidad de las palabras de Jesús, las cuales están llenas de luz. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es una época única y trascendental en la historia. Tenemos la bendición de vivir en la última dispensación antes de la segunda venida del Salvador. Al comienzo de esta dispensación, en 1829, el año anterior a la organización formal de la Iglesia, se recibió una apreciada revelación que declara que una obra maravillosa estaba a punto de aparecer. Esa revelación estableció que aquellos que desean servir a Dios cualifican para tal servicio si tienen fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. La caridad, que es el amor puro de Cristo, abarca el amor eterno que Dios tiene por todos sus hijos. Esta mañana, mi propósito es hacer hincapié en el papel esencial de esa clase de amor en la obra misional, en la obra del templo y de historia familiar, y en la observancia religiosa de la familia centrada en el hogar y apoyada por la Iglesia. El amor por el Salvador y el amor por nuestros semejantes son el atributo y la motivación principales para ministrar y los propósitos espirituales que nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos pidió que asumiéramos en los ajustes que se anunciaron en el año 2018. A temprana edad se me manifestó la relación que existe entre la obra misional y el amor. Cuando tenía 11 años, recibí una bendición patriarcal de un patriarca que también era mi abuelo. Esa bendición decía en parte: «Te bendigo con gran amor por tus semejantes, porque serás llamado a llevar el Evangelio al mundo para ganar almas para Cristo». Incluso a esa temprana edad, comprendí que compartir el Evangelio se basaba en gran amor por todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Como autoridades generales asignadas a trabajar en predicar mi Evangelio hace 15 años, llegamos a la conclusión de que el atributo del amor era esencial para la obra misional en nuestros días, como siempre lo ha sido. El capítulo 6 sobre los atributos semejantes a los de Cristo, que incluye la caridad y el amor, ha sido, de manera constante, el capítulo más popular entre los misioneros. Como emisarios del Salvador, la mayoría de los misioneros siente esa clase de amor, y al sentirlo, sus esfuerzos son bendecidos. Cuando los miembros obtengan una visión de esa clase de amor que es esencial para ayudar al Señor en su objetivo, la obra del Señor se cumplirá.
Tuve el privilegio de tener una pequeña participación en un maravilloso ejemplo de esa clase de amor. Cuando era presidente de área de las islas del Pacífico, recibí una llamada del presidente R. Wayne Shute. De joven, él sirvió una misión en Samoa. Posteriormente, regresó a Samoa como presidente de misión. Cuando él me llamó, era presidente del templo de Apia, Samoa. Uno de sus misioneros, cuando era presidente de misión, era el elder O. Vincent Alec, quien actualmente es el presidente del área Pacífico. El presidente Shute sentía gran amor y respeto por Vince y por toda la familia Alec. Casi todos en la familia eran miembros de la iglesia, pero el padre de Vince, Otto Alec, el patriarca de la familia, de ascendencia alemana y samoana, no era miembro. El presidente Shute sabía que yo asistiría a una conferencia de estaca y otras reuniones en Samoa Americana, y me preguntó si consideraría hospedarme en la residencia de Otto para compartir el evangelio con él. Mi esposa Mary y yo nos hospedamos en la hermosa casa de Otto y también junto con su esposa Dorothy. Durante el desayuno compartí un mensaje del evangelio e invité a Otto a reunirse con los misioneros. Fue amable pero firme al rechazar mi invitación. Dijo que estaba complacido de que muchos miembros de su familia fueran santos de los últimos días, pero indicó de manera contundente que algunos de los antepasados de su madre samoana habían sido ministros cristianos en los días antiguos de Samoa y que sentía gran lealtad a su fe cristiana tradicional. Sin embargo, al partir, lo hicimos como buenos amigos. Más tarde, cuando el presidente Gordon B. Hinckley se preparaba para dedicar el templo de Suva, Fiji, pidió que su secretario personal, el hermano Staley, me llamara en Nueva Zelanda para hacer arreglos. El presidente Hinckley quería viajar en avión de Fiji hasta Samoa Americana para reunirse con los santos. Se sugirió un determinado hotel. Y el hermano Staley dijo, usted puede hacer los cambios si lo necesita. Usted es el presidente de área. Eso estaría bien. Inmediatamente llamé al presidente Shute y le dije que quizás tuviésemos una segunda oportunidad de bendecir espiritualmente a nuestro amigo Oro Alec. Esta vez el misionero sería el presidente Gordon B. Hinckley. Le pregunté si pensaba que sería apropiado que los Alec se hospedaran a todos en el grupo de viaje del presidente Hinckley. El presidente y la hermana Hinckley, su hija Jane, y el elder Holland y la hermana Holland también eran parte del grupo. El presidente Shute, conjuntamente con su familia, hizo todos los arreglos. Cuando llegamos a Fiji, después de la dedicación del templo, nos recibieron cálidamente. Esa noche hablamos a miles de miembros samoanos y luego nos dirigimos al complejo de la familia Alec. Cuando nos reunimos para desayunar a la mañana siguiente, el presidente Hinckley y Otto Alec ya se habían hecho buenos amigos. Me pareció interesante que estuviesen teniendo casi la misma conversación que yo tuve con Otto hace más de un año. Cuando Otto expresó su admiración por nuestra iglesia, pero afirmó su compromiso con su iglesia actual, el presidente Hinckley puso la mano sobre el hombro de Otto y dijo, Otto, eso no es suficiente. Deberías ser miembro de la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. En sentido figurado, casi se podía ver la armadura de resistencia de Otto desaparecer ante la franqueza de lo que dijo el presidente Hinckley. Ese fue el comienzo de la enseñanza misional adicional y una humildad espiritual que permitieron que Otto Alec fuera bautizado y confirmado poco más de un año después. Un año más tarde, la familia Alec fue sellada como familia eterna en el templo. Lo que me conmovió el corazón a lo largo de esa increíble experiencia fue el gran amor de administración que mostró el presidente Wayne Shute por su ex misionero, el elder Vince Alec, y su deseo de ver a toda la familia Alec unida como familia eterna. Cuando se trata de acoger a Israel, debemos alinear nuestro corazón con esa clase de amor y pasar de los sentimientos de simple responsabilidad o culpa a los sentimientos de amor y participación en la divina labor colaborativa de compartir el mensaje, el ministerio y la misión del Salvador con el mundo.
Como miembros, podemos demostrar nuestro amor por El Salvador y nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo al hacer simples invitaciones. El nuevo horario dominical de reuniones representa una oportunidad excepcional para que los miembros, amorosa y exitosamente, inviten a sus amigos y colegas a que vengan, vean y sientan lo que hacemos en la iglesia. Una reunión sacramental espiritual que quizás sea tan sagrada como el Elder Holland describió ayer, les seguirá de una reunión de 50 minutos centrada en el Nuevo Testamento y El Salvador, o de discursos relevantes de conferencia también centrados en El Salvador y su doctrina. Algunas hermanas de la Sociedad de Socorro se han preguntado por qué se les ha asignado una tarea de recogimiento junto con los miembros del quórum del sacerdocio. Hay razones para ello. El presidente Nelson expuso muchas de ellas en la última conferencia general. Él concluyó, simplemente, no podemos recoger a Israel sin ustedes. En nuestros días, tenemos la bendición de que aproximadamente el 30% de nuestros misioneros de tiempo completo sean hermanas. Eso proporciona la necesidad y un incentivo adicional para que las hermanas de la Sociedad de Socorro compartan el Evangelio. Lo que se necesita es un compromiso amoroso, compasivo y espiritual por parte de cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes y niños, de compartir el Evangelio de Jesucristo. Al mostrar el amor, bondad, humildad, muchos aceptarán nuestra invitación. Quienes elijan no aceptar nuestra invitación seguirán siendo nuestros amigos. El amor también está en el centro de nuestro esfuerzo del templo y de historia familiar a recoger a Israel del otro lado del velo. Cuando nos encontramos en pruebas y tribulaciones que enfrentaron nuestros antepasados, aumenta nuestro aprecio por ellos. Nuestra labor en el templo y la historia familiar se ha fortalecido en gran medida por los nuevos ajustes, tanto en el horario dominical de las reuniones como en el progreso de los jóvenes en las clases y los quórums. Esos cambios dan lugar a que se dé atención más temprana y poderosa para aprender sobre nuestros antepasados y recoger a Israel al otro lado del velo. La obra del templo, así como la obra familiar, ha mejorado mucho. El Internet es una herramienta poderosa. El hogar es ahora nuestro principal centro de historia familiar. Nuestros miembros jóvenes tienen habilidades excepcionales en la investigación de historia familiar y están espiritualmente motivados para realizar bautismos por sus antepasados, quienes han aprendido a amar y apreciar. Desde el cambio que permite que muchos jóvenes de 11 años efectúen bautismos por los muertos, los presidentes del templo en todo el mundo informan que un aumento considerable en la asistencia. Un presidente de templo nos informó que había aumentado notable en participantes para realizar bautismos y la adición de niños de 11 años trae a más familias. Incluso a su tierna edad, parecen percibir la reverencia y el propósito por la ordenanza que están realizando. Es algo digno de verse. Sé que nuestros líderes de la primaria y de los hombres jóvenes están haciendo y continuarán haciendo las obras familiares y en el templo será de suma importancia. Las hermanas de la Sociedad de Socorro y los hermanos del sacerdocio pueden ayudar amorosamente a cumplir esa responsabilidad de templo de forma individualmente y también al ayudar e inspirar a los niños y jóvenes a recoger a Israel del otro lado del velo. Esto es particularmente importante en el hogar y en el día de reposo. Les prometo que el efectuar amorosamente las ordenanzas por los antepasados fortalecerá y protegerá a nuestros jóvenes y familias en un mundo que se está volviendo cada vez más inicuo. También testifico personalmente que el presidente Russell M. Nelson ha recibido revelaciones profundamente importantes relacionadas con los templos y la obra del templo. El nuevo énfasis en el estudio y vivir el Evangelio centrados en el hogar y los recursos que proporciona la Iglesia son una gran oportunidad para preparar amorosamente a las familias eternas y a las personas para comparecer ante Dios y vivir con Él. Cuando un hombre y una mujer son sellados en el templo, entran en el santo orden del matrimonio en el nuevo y sempiterno convenio, un orden del sacerdocio. Juntos obtienen y reciben las bendiciones del sacerdocio y el poder para dirigir los asuntos de su familia. Las mujeres y los hombres tienen funciones únicas, como se describe en la familia, una proclamación para el mundo, pero sus mayordomías son iguales en valor e importancia. Tienen igual poder para recibir revelación para su familia. Cuando trabajan conjuntamente en amor y justicia, sus decisiones tienen la bendición del cielo.
Aquellos que procuran conocer la voluntad del Señor para sí mismos y para su familia deben procurar la rectitud, la mansedumbre, la bondad y el amor. La humildad y el amor son el sello distintivo de quienes buscan la voluntad del Señor, especialmente para su familia. El perfeccionarnos a nosotros mismos, el hacer acreedores de bendiciones de los convenios y prepararnos para comparecer ante Dios son responsabilidades personales. Debemos ser autosuficientes y estar anhelosamente consagrados a hacer de nuestro hogar un refugio contra las tormentas que nos rodean y un santuario de fe. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar amorosamente a sus hijos. Los hogares llenos de amor son un gozo, una delicia y literalmente un cielo en la tierra. El himno favorito de mi madre era Cuando hay amor. Siempre que lo oía en casa, cuando hay amor, se conmovía visualmente. De niños éramos conscientes de que vivíamos en esa clase de hogar. Fue una de las mayores prioridades de ella. Además de una atmósfera amorosa en el hogar, el presidente Nelson nos ha centrado en limitar el uso de medios que interrumpan nuestros propósitos más importantes. Un ajuste que beneficiará a casi cualquier familia es el hacer del Internet, las redes sociales y la televisión un siervo, en lugar de una distracción o peor, un amo. La guerra por las almas de todos, pero particularmente de los niños, se librará a menudo en el hogar. Como padres debemos asegurarnos de que el contenido de los medios sea sano, apropiado para la edad y coherente con la atmósfera amorosa que intentamos crear. La enseñanza en nuestros hogares debe ser clara y convincente, pero también espiritual, alegre y llena de amor. Prometo que al centrarnos en nuestro amor por el Salvador y su expiación, al hacer de Él el centro de nuestros esfuerzos para recoger a Israel a ambos lados del velo, para ministrar a los demás y prepararnos individualmente para comparecer ante Dios, la influencia del adversario disminuirá, y el gozo, el deleite y la paz del Evangelio magnificarán nuestros hogares con amor semejante al de Cristo. Testifico de esas promesas doctrinales y doy testimonio seguro de Jesucristo y de su sacrificio expiatorio en beneficio nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. La congregación ahora se unirá al coro para cantar Hijos del Señor, venid. Al concluir el himno, escucharemos al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Tad R. Callister, que fue relevado ayer por la tarde de su servicio como presidente general de la escuela dominical. Esta es la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
En 2 semanas celebraremos la Pascua de Resurrección. La resurrección confirma la divinidad de Jesucristo y la realidad de Dios el Padre. Nuestros pensamientos se dirigen al Salvador y reflexionamos en su vida incomparable y la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Espero que también pensemos en su regreso inminente cuando Él regirá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace algún tiempo en Buenos Aires, Argentina, participé en una conferencia con líderes de una gran variedad de creencias religiosas. Su amor por el prójimo era innegable. Estaban determinados a aliviar el sufrimiento y ayudar a la gente a superar la opresión y la pobreza. Reflexioné en las numerosas iniciativas humanitarias de esta iglesia, entre otras los proyectos realizados en colaboración con varios grupos religiosos representados en esa conferencia. Sentí una profunda gratitud por la generosidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que hace posible tal servicio cristiano. En ese momento el Espíritu Santo me afirmó 2 cosas. Primero, la obra de ministrar para satisfacer las necesidades temporales es vital y debe continuar. La segunda fue inesperada, pero poderosa y clara. Fue esta. Más allá del servicio desinteresado, es de suprema importancia preparar al mundo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, la opresión y la injusticia no solo disminuirán, sino cesarán. Y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La pobreza y el sufrimiento no solo disminuirán, sino que desaparecerán. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Incluso el dolor y la angustia de la muerte serán erradicados. En ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo, y su vida será como la edad de un árbol. Y cuando muera, no dormirá, es decir, en la tierra, mas será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado, y su reposo será glorioso. De modo que, sí, hagamos todo lo posible por aliviar el sufrimiento y la tristeza ahora, y dediquémonos más diligentemente a los preparativos necesarios para el día en que el dolor y la maldad terminen por completo, cuando Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Será un día de redención y de juicio. El obispo anglicano de Durham, el Dr. N.T. Wright, ha descrito acertadamente el significado de la expiación, la resurrección y el juicio de Cristo en cuanto a superar la injusticia y corregir todas las cosas. Él dijo: Dios ha fijado un día en el que hará que el mundo sea juzgado justamente por un hombre que Él ha designado, y de ello ha dado la certeza a todos al levantar a ese hombre de entre los muertos. Los hechos sobre Jesús de Nazaret, y especialmente sobre su resurrección de entre los muertos, son la base de la certeza de que el mundo no es una casualidad, no es en definitiva un caos, de que cuando hacemos justicia en el presente no estamos desperdiciando nuestro tiempo y esfuerzo, tratando de afianzar un edificio que finalmente se derrumbará, o de arreglar un auto que en realidad dejará de funcionar. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese fue el evento microcósmico en el que, en resumidas cuentas, el máximo acto macrocósmico de juicio estaba contenido, la semilla de la esperanza máxima. Dios declaró de la manera más poderosa que se puede imaginar que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías,
En la ironía más grande de la historia, Jesús mismo se sometió a un juicio cruel e injusto, llegando al lugar que simbolizaba y reunía todas las innumerables crueldades e injusticias de la historia, para soportar ese caos, esa oscuridad, esa crueldad, esa injusticia en Él mismo y para extinguir su poder. Mientras estuve en Buenos Aires en la conferencia que mencioné antes, el Espíritu me manifestó claramente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder y la comisión singulares de realizar los preparativos necesarios para la segunda venida del Señor. De hecho, fue restaurada para ese propósito. ¿Pueden encontrar en alguna otra parte un pueblo que acepte la era actual como la profetizada dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Si no encuentran aquí una comunidad decidida a lograr lo que se necesita a fin de que los vivos y los muertos se preparen para ese día, si no encuentran aquí una organización dispuesta a dedicar grandes cantidades de tiempo y de fondos para el recogimiento y la preparación de un pueblo del convenio que esté listo para recibir al Señor, no lo encontrarán en ninguna parte. ¿Qué podemos hacer para prepararnos ahora para ese día? Podemos prepararnos como pueblo. Podemos recoger al pueblo del convenio del Señor. Y podemos ayudar a redimir la promesa de salvación hecha a los padres, nuestros antepasados. Todo esto debe ocurrir de manera considerable antes de que el Señor regrese. Lo primero y crucial para el regreso del Señor es la presencia en la tierra de un pueblo preparado para recibirlo en su venida. Él ha declarado que aquellos que permanezcan sobre la tierra en ese día, desde el menor hasta el mayor, serán llenos del conocimiento del Señor, y verán ojo a ojo, y alzarán sus voces, y al unísono cantarán este nuevo cántico, diciendo: El Señor de nuevo ha traído a Sión. El Señor ha reunido en una todas las cosas. El Señor ha bajado a Sión desde lo alto, el Señor ha hecho subir a Sión desde abajo. En la antigüedad, Dios tomó la ciudad justa de Sión para sí mismo. En cambio, en los últimos días, una nueva Sión recibirá al Señor a su regreso. Sión es los puros de corazón, un pueblo que son uno en corazón y voluntad, que vive en rectitud, sin pobres entre ellos. El profeta José Smith dijo: Nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sión. Edificamos Sión en nuestros hogares, barrios, ramas y estacas, mediante la unidad, la piedad y la caridad. Al igual que en tiempos antiguos, nos reunimos a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de nuestras almas, y para participar del pan y del agua en memoria del Señor Jesús. Tal como explicó el presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de octubre pasado, el objetivo de siempre de la Iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación, ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios, y a fortalecer y sellar a sus familias. Por ello, él hace hincapié en la importancia de los convenios del templo, santificar el día de reposo y deleitarnos a diario en el Evangelio, centrado en el hogar y apoyado por cursos de estudio integrados en la Iglesia. Queremos saber acerca del Señor y queremos conocer al Señor. Un esfuerzo fundamental de la edificación de Sión es el recogimiento del pueblo del convenio del Señor. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Todos los que se arrepientan, crean en Cristo y se bauticen son su pueblo del convenio. El Señor mismo profetizó que antes de su regreso sería predicado el Evangelio en todo el mundo, para recobrar a los de su pueblo que son de la casa de Israel, y entonces vendrá el fin. La profecía de Jeremías se está cumpliendo. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová,
en que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. El presidente Nelson ha hecho hincapié reiteradamente en que el recogimiento de Israel es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad, y si eligen hacerlo pueden formar gran parte de él. Los santos de los últimos días siempre han sido un pueblo misionero. Cientos de miles han respondido a llamamientos misionales desde el comienzo de la restauración. Decenas de miles sirven actualmente. Y como acaba de enseñar el elder Quentin L. Cook, todos podemos participar de maneras simples y naturales con amor, invitando a otras personas a unirse a nosotros en la iglesia, a visitarnos en nuestros hogares, a formar parte de nuestro círculo. La publicación del Libro de Mormón fue la señal de que el recogimiento había comenzado. El Libro de Mormón es el instrumento de recogimiento y conversión. También es vital en la preparación para la segunda venida el gran esfuerzo redentor en beneficio de nuestros antepasados. El Señor prometió enviar a Elías, el profeta, antes de la segunda venida, el día de Jehová grande y terrible, para revelar el sacerdocio y plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Elías sí vino, tal como se prometió. La fecha fue el 3 de abril de 1836. El lugar fue el templo de Kirtland, Ohio. En ese lugar y en ese momento, Él verdaderamente confirió el sacerdocio prometido, las llaves para la redención de los muertos y la unión de esposos, esposas y familias en todas las generaciones del tiempo y durante toda la eternidad. Sin eso, el propósito de la creación se frustraría, y en ese sentido la tierra sería herida con maldición o sería totalmente asolada. En el devocional de jóvenes que precedió la dedicación del Templo de Roma, Italia, los cientos de hombres y mujeres jóvenes que asistieron mostraron al presidente Nelson las tarjetas que habían preparado con los nombres de sus antepasados. Estaban listos para entrar en el templo tan pronto como se abriera para realizar bautismos vicarios por aquellos antepasados. Fue un momento sumamente grato, pero solo un ejemplo del esfuerzo acelerado por restablecer Sion para las generaciones que nos precedieron. Mientras nos esforzamos por ser diligentes en la edificación de Sion, lo que incluye nuestra parte en el recogimiento de los elegidos del Señor y la redención de los muertos, debemos hacer una pausa para recordar que es la obra del Señor y que Él la está realizando. Él es el Señor de la viña, nosotros somos sus siervos. Él nos pide que trabajemos en la viña con nuestra fuerza esta última vez, y Él trabaja con nosotros. Probablemente sería más exacto decir que Él nos permite trabajar con Él. Como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Él quien está apresurando su obra en su tiempo. Por medio de nuestros esfuerzos ciertamente imperfectos, nuestros pequeños medios, el Señor lleva a cabo grandes cosas. Esta grande y última dispensación está creciendo constantemente hacia su punto culminante, cuando Sion en la tierra se unirá con la Sion de lo alto al tiempo del glorioso regreso del Salvador. De modo que en esta Pascua de Resurrección celebremos verdaderamente la resurrección de Jesucristo y todo lo que ésta presagia. El regreso del Salvador cumplirá todo lo que su resurrección ha prometido a la humanidad. Es la garantía definitiva de que todo se arreglará. Ocupémonos de edificar Sion para apresurar ese día. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Zion to hasten that day. In the name of Jesus Christ. Amen. En esta época del año nos regocijamos y reflexionamos en la expiación del Salvador. Es la doctrina más sublime, reveladora y apasionada que este mundo o universo hayan conocido. Es la que da esperanza y propósito a nuestra vida. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? Es una serie de acontecimientos que comenzaron en el jardín de Getsemaní, continuaron en la cruz y culminaron cuando el Salvador resucitó. Todo motivado por un amor incomprensible por nosotros. Se requería una persona libre de pecados, con poder infinito, aún sobre la muerte, que poseyera una capacidad ilimitada para sufrir las consecuencias de todos los pecados y enfermedades, y que efectivamente descendiera por debajo de todo ello. Esa fue la misión de Jesucristo. En eso consistió su expiación. ¿Cuál era el propósito? Regresar a la presencia de Dios, llegar a ser más como Él y alcanzar una plenitud de gozo. Esto lo logró tras vencer 4 obstáculos. Primero, la muerte física. Segundo, la muerte espiritual ocasionada por Adán y nuestros pecados. Tercero, nuestras aflicciones y enfermedades. Y cuarto, nuestras debilidades e imperfecciones. Pero ¿cómo podría el Salvador lograr esto sin infringir las leyes de la justicia? Imaginen a un hombre que desde una avioneta contempla cómo alguien hace un salto en caída libre y decide saltar también. Luego de saltar se da cuenta de lo insensato de sus acciones. Desea llegar a tierra sano y salvo, pero hay un obstáculo, la ley de gravedad. Agita los brazos esperando volar, pero no funciona. Para reducir la velocidad de la bajada, se coloca en posición para flotar o planear, pero la ley de gravedad es implacable y despiadada. Él trata de razonar con la ley natural. Me equivoqué, no volveré a hacerlo. Pero sus ruegos caen en oídos sordos. La ley de gravedad no sabe nada de compasión y no hace excepciones. De repente, siente que lleva algo en la espalda. Su amigo en la avioneta, viendo que él iba a hacer una locura, le colocó un paracaídas antes de saltar. Él busca el cordón de apertura y abre el paracaídas, descendiendo, flotando hasta tierra sin riesgo. Podríamos preguntarnos, ¿se quebrantó la ley de gravedad o actuó el paracaídas dentro de esa ley para brindar un aterrizaje seguro? Cuando pecamos, somos como el hombre insensato que saltó del avión. Hagamos lo que hagamos, abajo solo nos espera un aterrizaje de emergencia. Estamos sujetos a la ley de justicia que, al igual que la ley de gravedad, es muy estricta y no perdona. Solo podemos ser salvos debido a que el Salvador, mediante su expiación, nos da un tipo de paracaídas espiritual. Si tenemos fe en Jesucristo y nos arrepentimos, es decir, si hacemos nuestra parte y tiramos del cordón de apertura, los poderes protectores del Salvador se activan para nuestro beneficio y aterrizamos espiritualmente ilesos. Sin embargo, esto solo es posible porque el Salvador venció los 4 obstáculos que pueden impedir nuestro progreso espiritual. Primero, la muerte. Él venció la muerte mediante su resurrección. El apóstol Pablo enseñó: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Segundo, el pecado. El Salvador venció al pecado y la culpa de aquellos que se arrepienten. Su poder purificador es extenso y profundo que Isaías prometió. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. He conocido a miembros de la Iglesia que no logran perdonarse a sí mismos. En forma inocente pero incorrecta ponen límites a los poderes redentores del Salvador. Sin querer convierten una expiación infinita en una limitada que no alcanza a cubrir los pecados o debilidades de ellos. Se trata de una expiación infinita porque abarca y engloba todo pecado y debilidad, así como todo tipo de abuso o dolor ocasionado por otros. Truman Madsen hizo esta observación: si alguno de ustedes ha caído en el engaño de convencerse de que ha ido demasiado lejos, que tiene el veneno de un pecado que imposibilitará que alguna vez vuelva a ser lo que pudiera haber sido, entonces escúcheme.
Yo doy testimonio de que usted no puede hundirse hasta una profundidad donde la luz y la extensa inteligencia de Jesucristo no puedan alcanzarle. Doy testimonio de que en tanto haya una chispa de deseo para arrepentirse y para volverse, Él estará ahí. Él no descendió hasta la condición suya, Él descendió por debajo de ella, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad. Una razón por la que es importante entender la expiación y sus infinitas implicaciones es que entre más la entendamos, mayor es el deseo que tendremos de perdonarnos y a los demás. Aun cuando creamos en los poderes purificadores de Cristo, la pregunta surge: ¿cómo sé que mis pecados han sido perdonados? Si sentimos el Espíritu, entonces es nuestro testigo de que hemos sido perdonados o de que el proceso de purificación está en marcha. El presidente Henry B. Eyring enseñó: si han sentido la influencia del Espíritu Santo, pueden considerarlo como prueba de que la expiación está obrando en su vida. Algunos preguntan: si he sido perdonado, ¿por qué siento culpa aún? Quizás en la misericordia de Dios el recuerdo de esa culpa actúe como advertencia o una señal de peligro espiritual que al menos por un tiempo nos avise cuando afrontemos tentaciones adicionales. No sigas por ese camino, ya conoces el dolor que puede causarte. En ese sentido sirve de protección, no de castigo. ¿Es posible entonces recordar nuestros pecados y aún así sentirnos libres de culpa? Alma se acordaba de sus pecados años después de haberse arrepentido. Cuando él clamó a Jesús por misericordia, dijo: y he aquí que cuando pensé en esto ya no pude recordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. ¿Cómo es que él podía recordar sus pecados sin sentir dolor ni culpa? Porque cuando nos arrepentimos hemos nacido de Dios. Como leemos en las Escrituras, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Podemos decir con honestidad: yo no soy el hombre o mujer que cometió esos pecados en el pasado. He cambiado y soy una nueva persona. Tercero, aflicciones y enfermedades. Alma también profetizó que él saldría sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. ¿Para qué? Para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. ¿Y cómo logra él hacer esto? Él hace desaparecer la aflicción en ocasiones, nos fortalece para poder sobrellevarla y nos otorga una perspectiva eterna para entender su naturaleza temporal. Luego de haber padecido unos 2 meses en la cárcel de Liberty, José Smith clamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás?». En lugar de brindarle alivio inmediato, Dios respondió: «Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará». José entendió que esa experiencia no era más que un punto de un espectro eterno. Al ampliarse su visión, José escribió a los santos hallándose en prisión: «Queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos con la seguridad para ver la salvación de Dios. Gracias a la expiación del Salvador podemos ganar una perspectiva eterna que dé significado a las pruebas y nos brinde la esperanza de liberación. Nuestras debilidades e imperfecciones. Por causa de su expiación, el Salvador posee poderes habilitadores llamados en ocasiones gracia, que nos puede ayudar a superar nuestras debilidades e imperfecciones y nos ayuda en el proceso de llegar a ser como Él. Moroni enseñó: «Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo». Parece haber al menos 2 canales o medios por los cuales podemos valernos de estos poderes habilitadores que nos refinarán y aún perfeccionar. Primero, las ordenanzas de salvación. En las Escrituras leemos: «En sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad». A veces pensamos en las ordenanzas como una lista de verificación necesarias para la exaltación, pero en verdad cada una da acceso a un poder divino que nos ayuda a llegar a ser más como Cristo. Por ejemplo, cuando nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo, somos limpiados y llegamos a ser más santos como Dios. Además, mediante el Espíritu Santo, nuestra mente se ilumina y el corazón se ablanda, así que pensamos y nos sentimos como Él. Cuando somos sellados como matrimonio, heredamos el derecho a tronos, reinados, principados y potestades como dones de Dios.
Un segundo canal para acceder a los poderes habilitadores son los dones del Espíritu. Debido a la expiación de Cristo, podemos recibir el don del Espíritu Santo con sus dones espirituales correspondientes. Esos dones son atributos de la divinidad. Por tanto, y cada vez que adquirimos un don del Espíritu, llegamos a ser más como Dios. Sin duda, esa es la razón por la cual en las Escrituras se nos insta a procurar esos dones. El presidente George Buchanan enseñó: ningún hombre debería decir, no lo puedo evitar, es mi naturaleza. No está justificado por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos los dones que erradicarán nuestras debilidades. Si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar con el fin de recibir el don que nos haga perfectos. En resumen, la expiación del Salvador nos da vida en lugar de muerte, gloria en lugar de cenizas, sanación en lugar de heridas y perfección en lugar de debilidad. Él es antídoto del cielo para los obstáculos y luchas de este mundo. En su última semana en la vida terrenal, el Salvador dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a que el Salvador efectuó su expiación, no hay ninguna fuerza externa, acontecimiento, persona, pecado, muerte ni divorcio que pueda evitar que alcancemos la exaltación, siempre y cuando guardemos los mandamientos. Con este conocimiento seguiremos adelante con buen ánimo y certeza que Dios está con nosotros en esta búsqueda celestial. Doy mi testimonio de que la expiación del Salvador no es solo infinita en su esfera, sino personal en su alcance, que no solo nos puede llevar de vuelta a su presencia, sino que nos habilitará para llegar a ser como Él, lo cual es el objetivo de la expiación de Cristo. De esto doy mi testimonio con gratitud y certeza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos los hermosos mensajes que hemos escuchado y al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la música inspiradora que nos ha proporcionado esta mañana. El coro ahora cantará: «Oh tú, roca de nuestra salvación». El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando «Venid a mí». La última oración la ofrecerá la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro.
Mis amados hermanos y hermanas, mi esposa Wendy y yo nos regocijamos por estar con ustedes esta mañana de día de reposo. Es mucho lo que ha ocurrido desde nuestra última conferencia general. Se han dedicado nuevos templos en Concepción, Chile, Barranquilla, Colombia y Roma, Italia. Disfrutamos un abundante derramamiento del Espíritu en esos acontecimientos sagrados. Felicito a las muchas mujeres y hombres que hace poco leyeron el Libro de Mormón y descubrieron gozo y tesoros escondidos. Me siento inspirado por los informes de milagros recibidos. Me maravillo ante los jovencitos de 11 años que, siendo ahora diáconos, reparten la Santa Cena dignamente cada domingo. Asisten al templo junto con nuestras jovencitas de 11 años, que con entusiasmo aprenden y prestan servicio como abejitas. Tanto los jovencitos como las jovencitas están predicando verdades del Evangelio con claridad y convicción. Me regocijo junto con los niños y los jóvenes que están ayudando a enseñar el Evangelio en su hogar, a medida que se esfuerzan con sus padres por seguir el curso de estudio centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Recibimos esta fotografía de Blake, de 4 años, quien temprano un sábado por la mañana tomó un libro de la iglesia y exclamó: «Necesito alimentar mi espíritu». Blake, estamos encantados contigo y con otros que están escogiendo alimentar su espíritu al deleitarse en las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y nos regocijamos por saber que muchos están recibiendo el poder de Dios en su vida al adorar y prestar servicio en el templo. Como muchos de ustedes saben, nuestra familia pasó por una emotiva separación hace 3 meses, cuando nuestra hija Wendy partió de esta vida terrenal. En los últimos días de su lucha contra el cáncer, fui bendecido con la oportunidad de tener una conversación de despedida entre padre e hija. Tomé sus manos y le dije cuánto la amaba y lo agradecido que estaba de ser su padre. Le dije: te casaste en el templo y honraste fielmente tus convenios. Tú y tu esposo recibieron 7 hijos en tu hogar y los criaron para que fueran devotos discípulos de Jesucristo, valientes miembros de la iglesia y ciudadanos que aportan a la sociedad. Y han escogido cónyuges de ese mismo calibre. Tu papá está muy, pero muy orgulloso de ti. Me has traído mucho gozo. En voz muy baja me respondió: gracias, papá. Fue un momento tierno y triste para nosotros. En sus 67 años trabajamos juntos, cantamos juntos y a menudo esquiamos juntos. Pero esa noche hablamos de lo que más importa, de convenios, ordenanzas, obediencia, fe, familia, fidelidad, amor y vida eterna. Extrañamos muchísimo a nuestra hija. Sin embargo, gracias al Evangelio restaurado de Jesucristo, no nos preocupamos por ella. A medida que continuamos honrando nuestros convenios con Dios, vivimos con la esperanza de estar con ella nuevamente. Mientras tanto, prestamos servicio al Señor aquí, y ella le presta servicio allá en el paraíso. De hecho, mi esposa y yo visitamos este año la región con ese nombre en inglés, Paradise, California. Resultó que la visita programada a ese lugar ocurrió menos de 40 horas después de que nuestra hija partiera de este mundo. Nosotros, junto con el elder Kevin W. Pearson y su esposa June, fuimos fortalecidos por los santos de la Estaca Chico, California.
Supimos de su gran fe, de la manera en que ministraron y de los milagros que ocurrieron incluso en medio de sus devastadoras pérdidas, causadas por el incendio forestal más destructivo en la historia de California. Mientras estuvimos allí, hablamos extensamente con John, un joven policía, que fue uno de los muchos y valientes primeros socorristas. Él recordó la densa oscuridad que descendió sobre Paradise el 8 de noviembre de 2018, cuando las llamas y brasas se desplazaban a toda velocidad por la ciudad, devorando propiedades y posesiones como una plaga y dejando solo montones de ceniza y escuetas chimeneas de ladrillo. Por 15 horas, John condujo a través de una oscuridad impenetrable, por la que brasas amenazadoras pasaban como jabalinas, mientras él ayudaba a una persona tras otra, a una familia tras otra, a escapar a un lugar seguro. Todo ello arriesgando su propia vida. Sin embargo, durante esa agotadora experiencia, lo que más le aterrorizaba era su agobiante pregunta: ¿dónde está mi familia? Después de largas y aterradoras horas de angustia, por fin supo que había sido evacuada a un lugar seguro. El recuerdo de la preocupación de John por su familia ha dado lugar a que hable hoy con aquellos de ustedes que al acercarse al final de su vida terrenal podrían preguntarse: ¿dónde está mi familia? En ese día futuro en el que completarán su probación terrenal y entrarán al mundo de los espíritus, estarán cara a cara con esa sobrecogedora pregunta: ¿dónde está mi familia? Jesucristo nos enseña el camino de regreso a nuestro hogar eterno. Él comprende el plan de progreso eterno del Padre Celestial mejor que nosotros. Después de todo, Él es la piedra clave de todo ello. Él es nuestro Redentor, Sanador y Salvador. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, Jesucristo ha ofrecido su potente brazo para ayudar a todo el que elija seguirle. Las Escrituras reiteradamente registran que a pesar de todo tipo de pecados cometidos por todo tipo de personas, sus brazos aún están extendidos. El Espíritu en cada uno de nosotros anhela de forma natural que el amor de la familia perdure para siempre. Las canciones de amor perpetúan la falsa esperanza de que el amor es todo lo que se necesita si se desea estar juntos para siempre. Y algunos creen erróneamente que la resurrección de Cristo brinda la promesa de que todas las personas estarán con sus seres queridos después de la muerte. En realidad, el Salvador mismo ha dejado bien en claro que aun cuando su resurrección asegura que toda persona que ha vivido resucitará y vivirá para siempre, se requiere mucho más si deseamos tener el elevado privilegio de la exaltación. Mientras que la salvación es un asunto personal, la exaltación es un asunto familiar. Escuchen estas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo a su profeta. Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni concertados ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres. Entonces, ¿qué se requiere para que una familia sea exaltada para siempre? Nos hacemos merecedores de ese privilegio al hacer convenios con Dios, al guardar esos convenios y al recibir ordenanzas esenciales. Eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Adán y Eva, Noé y su esposa, Abraham y Sara,
Ley y Saría y todos los otros devotos discípulos de Jesucristo desde que se creó el mundo han hecho los mismos convenios con Dios. Ellos han recibido las mismas ordenanzas que nosotros, como miembros de la Iglesia restaurada del Señor hoy en día, recibimos al ser bautizados y en el templo. El Salvador invita a todos a seguirle a las aguas del bautismo y, con el tiempo, a hacer convenios adicionales con Dios en el templo y a recibir esas otras ordenanzas esenciales y ser fieles a ellas. Todo eso se requiere si deseamos ser exaltados con nuestra familia y con Dios para siempre. La angustia de mi corazón es que muchas personas a quienes amo, admiro y respeto, rechazan su invitación. Hacen caso omiso de las súplicas de Jesucristo cuando llama: ven, sígueme. Comprendo por qué Dios llora. Yo también lloro por esos amigos y parientes. Son maravillosos hombres y mujeres, dedicados a su familia y sus responsabilidades cívicas. Dan generosamente de su tiempo, su energía y sus recursos, y el mundo es mejor por sus esfuerzos. Sin embargo, han decidido no hacer convenios con Dios. No han recibido las ordenanzas que los exaltarán a ellos con su familia y los unirán a ellos para siempre. ¿Cómo quisiera conversar con ellos e invitarlos a considerar seriamente las leyes habilitadoras del Señor? Me he preguntado qué podría decirles a fin de que sientan lo mucho que el Salvador los ama, lo mucho que yo los amo, y lleguen a reconocer cómo los hombres y las mujeres que guardan sus convenios pueden recibir una plenitud de gozo. Necesitan comprender que aunque sí existe un lugar para ellos en el más allá, con maravillosos hombres y mujeres que también eligieron no hacer convenios con Dios, ese no es el lugar donde las familias se reunirán y se les concederá el privilegio de vivir y progresar para siempre. Ese no es el reino en el que experimentarán la plenitud de gozo, del progreso y de la felicidad interminables. Esas bendiciones supremas solo se pueden recibir al vivir en una esfera celestial exaltada con Dios, nuestro Padre eterno, con su Hijo Jesucristo y con nuestros maravillosos familiares dignos que se hayan hecho merecedores de ello. Quiero decirles a mis renuentes amigos, en esta vida nunca se han conformado con menos que lo mejor. No obstante, al resistirse a aceptar plenamente el Evangelio restaurado de Jesucristo, están decidiendo conformarse con menos que lo mejor. El Salvador dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sin embargo, al decidir no hacer convenios con Dios, se están conformando con un escaso techo que les cubra la cabeza por toda la eternidad. Continuaría suplicando a mis renuentes amigos diciéndoles: derramen su corazón a Dios. Pregúntenle si estas cosas son verdaderas. Aparten tiempo para estudiar sus palabras. Realmente estudien. Si realmente aman a su familia y si desean ser exaltados con ella por la eternidad, paguen el precio ahora, por medio del estudio diligente y la oración ferviente, para conocer estas verdades eternas y luego para vivir de conformidad con ellas. Si ni siquiera están seguros si creen en Dios, comiencen con eso. Comprendan que cuando hay ausencia de experiencias con Dios, uno puede dudar de la existencia de Dios. Así que hagan lo necesario para empezar a tener experiencias con Él. Sean humildes. En oración, pidan tener ojos para ver la mano de Dios en su vida y en el mundo que los rodea. Pídanle que les diga si realmente está allí. Si realmente los conoce, pregúntenle qué siente Él por ustedes y luego escuchen.
Uno de mis muy queridos amigos no había tenido muchas experiencias con Dios, pero anhelaba estar con su esposa que había fallecido y me pidió que lo ayudara. Lo animé a que se reuniera con nuestros misioneros a fin de entender la doctrina de Cristo y aprender en cuanto a los convenios, las ordenanzas y bendiciones del Evangelio. Así lo hizo. Sin embargo, sintió que el rumbo que le recomendaban requería que hiciera demasiados cambios en su vida. Él dijo, esos mandamientos y convenios son demasiado difíciles para mí. Además, me sería imposible pagar diezmos. Y no tengo tiempo para prestar servicio en la iglesia. Luego me pidió, una vez que muera, por favor, haz la obra necesaria del templo por mi esposa y por mí para que podamos estar juntos de nuevo. Afortunadamente, yo no soy el juez de este hombre, pero cuestiono la eficacia de la obra vicaria del templo por un hombre que tuvo la oportunidad de ser bautizado en esta vida y de ser ordenado al sacerdocio y recibir las bendiciones del templo aquí en la vida terrenal, pero que tomó la decisión consciente de rechazar esa trayectoria. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesucristo nos invita a seguir la senda de los convenios de regreso a casa con nuestros padres celestiales y con aquellos a quienes amamos. Él nos invita, ven, sígueme. Ahora bien, como presidente de su iglesia, suplico a aquellos que se han distanciado de la iglesia y a quienes aún no han buscado realmente saber que la Iglesia del Salvador ha sido restaurada. Realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos y por favor, háganlo ahora. El tiempo se está acabando. Testifico que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia y la plenitud de su evangelio han sido restaurados para bendecir nuestra vida con gozo, aquí y en el más allá. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la firme fundamento que has depuesto para el Evangelio de Jesucristo que hemos escuchado, cómo tus siervos han confirmado este día. Te agradecemos por tu amor que has puesto sobre cada uno de nosotros, no importa dónde estemos ni cuál sea nuestra situación, y ofrecemos nuestros corazones a ti. Estamos agradecidos por las bendiciones del Evangelio en nuestra vida individual y te rogamos que podamos hacer lo que necesitamos hacer para recibir las bendiciones completamente. Ayúdanos para compartir nuestro amor y nuestra luz, y que aquellos que están a nuestro alrededor estén preparados para la segunda venida de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos por estos favores y bendiciones y te damos las gracias por cada bendición que disfrutamos de tu mano, y esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta es la Conferencia General Anual y ha sido su transmisión número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo.